Nosotros recibimos una denuncia que expone las profundas grietas de un proyecto inmobiliario donde los plazos vencidos, la oferta incumplida y el mutismo institucional marcan el pulso de la frustración de los adquirientes. Sin embargo, al adentrarnos en el tema, nos topamos con otro ingrediente paralizante: el miedo a hablar, un temor que se sustenta en las versiones que apuntan a presuntos vínculos con una figura de poder político, dejando a los afectados en un limbo de desamparo donde las voces dispuestas a romper el silencio exigen estricto anonimato, perfilando una delicada situación que este espacio periodístico pretende abordar, abierta a escuchar y contrastar la posición de todas las partes implicadas. Vamos a ver el reportaje. Hay proyectos inmobiliarios que con los años se convierten en comunidades consolidadas y hay otros donde el tiempo parece trabajar en contra. En Punta Bávaro, un proyecto de venta de solares en la provincia La Altagracia, propietarios consultados aseguran que llevan años esperando que determinadas promesas de infraestructura se conviertan en realidad. El informe preliminar de esta investigación recoge denuncias sobre calles sin asfalto, ausencia de aceras y contenes, deficiencias en el alumbrado, solares cubiertos de maleza, problemas de mantenimiento, inseguridad y pérdida de valor de sus propiedades. Y si alguien piensa que se trata simplemente de una discusión entre vecinos y administradores, conviene mirar lo que dice el propio Reglamento de Uso y Zonificación del Residencial. El documento suministrado establece, entre otras disposiciones, que las calles del residencial serían asfaltadas y que la urbanizadora tendría responsabilidades sobre la administración, mantenimiento y reparación de las áreas y bienes comunes. Es decir, aquí no estamos hablando únicamente de expectativas surgidas de una conversación informal. Hay documentos, hay compromisos. Y hay propietarios que aseguran que una parte importante de aquello que recibieron como oferta o compromiso no se corresponde con lo que hoy encuentran frente a sus casas. Ellos nos entregaron un listado de, vamos a decir, de compromisos. Entre ellos decía de que la desarrolladora Ría Augusta, ellos se comprometían con las calles asfaltadas. Luego se dieron cuenta de que habían cometido quizás un error en entregarnos eso y procedieron a hacer un cambio y nos solicitaron que fuéramos y nos entregaron otro listado diferente al que ya habíamos nosotros recibido y firmado, entregado por ellos mismos. Entonces, en el otro ellos sí se comprometían entonces a tener las calles afirmadas, dígase en caliche, pero afirmadas, o sea, en buen estado, sin hoyos, y como se pueden ver en las imágenes que se han recopilado, es totalmente distinto. Hay calles que ya ni existen, calles que son intransitables, dentro del mismo residencial, calles llenas de basura, no hay acera, no hay contene, no hay ninguna señalización. Entonces, esa es una de las partes que más afecta a los residentes de aquí, lo que es la calle. La denuncia es concreta, según este propietario, que junto a otro grupo de afectados prefirieron que él sea el vocero en esta denuncia y que se le proteja la identidad para evitar represalias por parte de los desarrolladores. Establece una cosa es lo que se anunció y otra lo que recibieron. Y aquí el reglamento suministrado agrega un dato interesante. Establece que las calles internas serían asfaltadas con una principal de 10 metros de ancho y secundaria de 8 metros. La ironía es que al recorrer el lugar, la discusión sobre el ancho de las calles parece secundaria frente a una pregunta mucho más elemental: ¿dónde está el mantenimiento de esas calles? Pero el problema señalado por los residentes no termina en el pavimento. También hablan de oscuridad. Y en una comunidad residencial, la iluminación no es un asunto ornamental, es seguridad, es tranquilidad y es calidad de vida. De igual manera, se comprometieron a un alumbrado de zonas comunes,
en muy pocas calles hay lámparas y la mayoría o no funcionan o aparentemente quizá no se esté pagando el servicio porque paran apagadas. O sea, todo de noche es una tiniebla. El otro punto que está en control de ellos, porque son la administración, es la seguridad. Aquí no existe una seguridad. Aquí lo que hay son unos porteros, personas que cualquier persona llega y le abren la puerta sin solicitarle ninguna identificación, sin solicitar un correo, sin ni siquiera preguntar hacia dónde se dirige y tampoco contactan a la persona hacia donde ellos dicen que se dirigen. O sea, que una persona puede entrar aquí, decir que viene a mi casa, matarme aquí adentro y no pasa nada, porque ellos simplemente lo dejan pasar. Ellos no me contactan para rectificar de que esa persona viene a mi propiedad. Las expresiones del entrevistado son fuertes y corresponden exclusivamente a su percepción y denuncia sobre el sistema de seguridad. Pero la falta de iluminación sí puede comprobarse visualmente y por eso nuestras cámaras recorrieron la entrada principal. De día se observa el deterioro. De noche, según las imágenes obtenidas, la oscuridad transforma el acceso en un punto especialmente vulnerable. El residencial Punta Bávaro tiene dos entradas. Una está llena de basura y maleza y la otra tiene una construcción paralizada. Los residentes atribuyen esa construcción al propietario desarrollador, que no la termina, y también dicen que afecta al residencial por estar abandonada. Pero hay algo todavía más revelador. El reglamento del residencial no solamente habla de construcciones, habla de orden. Establece retiros mínimos de 4 metros en el frente, 3,50 metros en la parte posterior y 2 metros en cada lateral. También regula cercas, árboles, construcciones provisionales y hasta establece restricciones para determinados tipos de estructuras y dedica un apartado a la cuota de mantenimiento. El documento establece una cuota de 500 pesos por solar vacío y 2,000 pesos por casa, destinada, según el propio reglamento, a cubrir gastos de administración, iluminación de áreas comunes, seguridad, limpieza y mantenimiento. Es decir, el papel describe un residencial ordenado, pero eso no es lo que se percibe. Los solares baldíos son otro de los puntos de conflicto. Los residentes denuncian maleza, acumulación de desperdicios y presencia de plagas y aseguran que aunque el propio reglamento contempla responsabilidades de mantenimiento, en la práctica algunos propietarios terminan asumiendo tareas que entienden corresponderían a la administración. Hay otros componentes de falta por parte de la administración y es que según las normas, ellos plantean de que cada propietario debe tener su solar limpio. En caso de no ser así, lo dice el mismo contrato establecido por ellos, las normas, en caso de no ser así, la administración lo va a mantener limpio y le cobrará el gasto al dueño del solar. Eso no se cumple, lo que genera de que todo esto está lleno de solares baldíos que generan muchas plagas. Entonces los que somos residentes aquí nos vemos afectados por ese incumplimiento y por esa falta, vamos a decir, de autoridad por parte de la administración. Muchos hemos tenido que nosotros mismos mantener los solares aledaños limpios, porque al final nos afecta a nosotros, que somos los que vivimos aquí. Ni le afecta al dueño del solar, que no vive aquí, que no ha desarrollado nada y que por alguna razón no tiene una buena relación con ellos. Ni tampoco lo hace la administración, que es quien debería de velar por mantener el entorno limpio y organizado, porque para eso son administración. Y llegamos a uno de los aspectos más sensibles de esta historia, el dinero. Quienes compraron un solar no compraron solamente una porción de tierra, compraron una expectativa, una inversión, una promesa de valorización. Pero los residentes con quienes hablamos aseguran algunos propietarios están teniendo dificultades para vender y atribuyen esa situación al deterioro del proyecto. El informe preliminar también recoge la denuncia de una pérdida de valor de viviendas y solares como consecuencia del estado del residencial, pero hay una denuncia todavía más delicada, la relacionada con los títulos de propiedad. Figúrese
que hay personas que no han podido hacer la transferencia de su título, que está en manos de ellos, de ese desarrollador, no ha podido hacer la transferencia porque le están cargando unos montos muy altos hoy en día, y esos títulos no salían por una irresponsabilidad de ellos mismos. Entonces, si yo le pongo un ejemplo, si yo le compré un solar a usted en el 2014, quizás el valor de la transferencia podía rondarme unos 40,000 pesos en ese entonces. Si usted hubiese tenido la documentación para yo hacer, o sea, el título para yo hacer la transferencia, yo hubiese pagado 40,000 pesos. Hoy en día tengo que pagar 200,000 pesos por una irresponsabilidad suya, porque usted no tenía la documentación. El problema que plantean los adquirientes es delicado y la desarrolladora debería aclararlo, pues no puede ignorarse que una promesa comercial, cuando ésta fue determinante para que una persona entregue su dinero y compre, debe cumplirse. La publicidad crea una expectativa dentro de la persona o en la mente de la persona que está adquiriendo el inmueble. Si esa expectativa de esa publicidad, que naturalmente puede tener una vinculación jurídica, porque nosotros como país tenemos también una ley de orden público, que es la ley 358-05 sobre protección al consumidor, si esas condiciones que se prometieron no se encuentran en el contrato, pues sí es posible que el comprador o el adquiriente pueda exigirla, pero más aún si no están en el contrato al momento de la firma, si esa publicidad fue determinante para que ese adquiriente pudiera comprar ese inmueble, puede exigirlo para que esté de manera más clara y transparente, y así pues proteger también su derecho frente al consumidor o como consumidor que es. Pero hay un elemento que eleva la sensibilidad de este caso. Los residentes señalan como desarrollador principal a una figura política. El desarrollador principal, que es el que le ha vendido a todo el que vive aquí, es un senador actual, que es Rafael Duluth, conocido como Cholitín. Ese es el desarrollador principal de aquí y es quien no da la cara, quien no aparece, quien no se reúne. Se le han enviado cartas, lo hemos citado a reuniones, se ha hecho de todo lo posiblemente humano. Entendemos que a lo mejor él entienda de que viniendo a reunirse habrá un grupo que empezará a reclamarle cosas, pero habemos un grupo que lo que necesitamos es sentarnos con él y llegar a acuerdos y poner esto en orden entre todos, tanto con él, porque a él también le afecta como vendedor, porque él está desarrollando y tiene propiedades aquí, pero nos afecta a nosotros que somos dueños y que vivimos aquí. Nosotros fuimos varias veces a las oficinas del senador Rafael Duluth Cholitín y también le llamamos a su celular. Le dejamos mensajes con su asistente del Senado, la señorita Alexa, y nunca nos devolvió para coordinar una entrevista y que pudiera dar su versión de este caso que mantiene preocupados a los adquirientes de solares del proyecto Punta Bávaro en la provincia de la Altagracia. ¿Esa es la oficina del senador Cholitín? Sí, señor, a la orden. Nosotros queremos ver, hemos ido varias ocasiones para contactarlo para una entrevista y hemos dejado mensajes y eso y no nos responden todavía. ¿Sobre qué es la entrevista que desean? Sobre un reportaje que estamos haciendo sobre una propiedad en la Altagracia que dicen que él es el propietario, se llama Residencial Punta Bávaro. Denme su número de contacto para hablar con el senador y devolverle, por favor. Entonces, nosotros tenemos el reportaje hecho y queremos escuchar la versión del senador. No queremos salir con una sola versión. Yo voy a hablar con el senador y lo contacto para ver qué él me dice. Y en el interés de seguir confirmando la verdadera relación que podía tener Rafael Barón Duluth Rijo Cholitín con este proyecto, buscamos su declaración jurada de bienes y ahí encontramos que es socio con unas 500 acciones en Inversiones Rúa Augusta SRL, la misma empresa desarrolladora que todos los propietarios de los terrenos en Punta Bávaro dicen que le compraron. Pero quizás la parte más delicada de esta historia no está en las calles, ni en los solares, ni siquiera en los títulos. Está en el miedo.
Durante esta investigación encontramos propietarios dispuestos a hablar, pero bajo estricta reserva. El informe preliminar recoge precisamente el temor de residentes a posibles represalias y mencionan versiones sobre un vecino que habría sido amenazado después de intervenir en un programa radial. Venimos arrastrando ese problema también, han sonado comentarios, son comentarios que han sonado de que personas que lo han enfrentado, que han acudido a ciertas instancias a querellarse, a quejarse, luego de allá para acá han sido amedrentados, han recibido amenazas, de que tienen poder, de que son personas influyentes en la zona. Entonces eso ha generado de que muchas personas hayan decidido cómo mantenerse bajo perfil y que las cosas sucedan si van a suceder. Pero si no hay un plan de acción, no va a suceder absolutamente nada. Las autoridades de Proconsumidor deberían intervenir en este caso, pues estos adquirientes se sienten en un limbo y sin respaldo. Mientras tanto, el conflicto tiene otra consecuencia. Algunos propietarios que aseguran estar al día con sus obligaciones dicen estar considerando dejar de pagar el mantenimiento. La razón que exponen es sencilla. Si algunos no pagan y reciben los mismos servicios, ¿por qué deberían continuar pagando quienes sí cumplen? Pero esa salida también puede profundizar el problema. Menos recursos puede significar menos mantenimiento. Menos mantenimiento puede producir mayor deterioro y mayor deterioro puede terminar afectando todavía más el valor de las propiedades. Un círculo vicioso. Habemos un grupo de vecinos que, como le dije, que estamos al día, que no debemos absolutamente nada, que nos mantenemos siempre pagando de manera correcta, pero nos estamos organizando y hemos decidido de que tendremos también que montarnos en la ola de no pagar, porque si al final hay personas que no pagan por las razones que sea y reciben los mismos servicios que recibimos lo que pagamos, entonces ¿qué sentido tiene nosotros pagar? Vamos a montarnos todos en la misma ola. Son más aparentemente los que no pagan. Y aquí es donde la investigación encuentra su punto central. El reglamento habla de administración, habla de mantenimiento, de iluminación, de seguridad, de calles, de orden. Los residentes, en cambio, describen deterioro, conflictos y frustración. Y nuestras imágenes muestran elementos que merecen explicación. Una entrada deteriorada, calles en condiciones cuestionadas por los residentes, solares sin desarrollar, espacios que estaban destinados a ser áreas verdes. Los residentes denuncian que fueron vendidos por solares, una construcción abandonada en las proximidades del acceso y una entrada que de noche, según las imágenes captadas, queda prácticamente a oscuras. La pregunta no es si Punta Bávaro debe parecerse a un proyecto perfecto. La pregunta es mucho más básica. ¿Se está cumpliendo lo que fue ofrecido y lo que establecen los documentos? La experta en derecho inmobiliario, consultada por este programa, también responde a la interrogante crucial. ¿Puede un desarrollador modificar condiciones alegando dificultades económicas o administrativas? Una dificultad económica o administrativa no puede dar el paso automáticamente a una modificación de un contrato de manera unilateral o arbitraria de parte del desarrollador o el vendedor en este caso. ¿Por qué? Porque si se pactaron condiciones u ofertas, amenidades que en el inicio fueron contractualmente firmadas en virtud de ese contrato y estamos frente a un contrato sinalagmático como lo establece nuestro Código Civil, en ese caso pues el diálogo entre ambas partes debe de darse en ese sentido para buscar o cuáles fueron esas circunstancias que obligaron a ese desarrollador o constructor pues modificar el proyecto o el inmueble en virtud del cual se vendió sobre planos. Y cuando se habla de operaciones inmobiliarias, la documentación no es un detalle, es el corazón de la seguridad jurídica. Y quienes van a comprar deben tener los puntos a continuación como una bandera de alerta en general para cualquier proyecto. Indiscutiblemente, si hay una negativa para entregar la documentación que acredite al titular del terreno o del inmueble donde se va a construir
ese proyecto. Es una señal de alerta, es una bandera roja, como yo digo. Ante esa negativa también la insistencia para apresurar el cierre rápido. En una ocasión me trae a la mente una frase de un colega muy querido que decía que la prisa y hacer las cosas bien no van de la mano. De ahí que estas son negociaciones que hay que hacer con la cabeza fría, aislar la emoción del análisis, porque cuando la emoción aparece, el análisis desaparece. Entonces, todo inversionista o todo comprador, padre de familia que vaya a comprar un inmueble en República Dominicana, tiene que aislar obligatoriamente la emoción para poder concentrarse en acompañar a ese abogado que le está ayudando a hacer una compra clara, una compra transparente, una compra segura y mitigar los riesgos. Porque si no se mitigan los riesgos desde el inicio, lamentablemente van a aparecer problemas futuros. Y después de escuchar denuncias, revisar documentos y recorrer el residencial, hay algo que resulta particularmente llamativo. Los propietarios que decidieron hablar no están planteando, al menos en esta entrevista, que quieren destruir el proyecto. Dicen exactamente lo contrario, quieren que funcione. Quieren que sus inversiones recuperen valor, seguridad, calles transitables, iluminación, limpieza y quieren sentarse con quien tenga la capacidad de decisión y cambiar este panorama. Nosotros, al final, con esto lo que buscamos es llamar la atención, un llamado de atención y que se nos dé respuesta. Que se logre, junto con la administración, que es lo que queremos, llegar a acuerdos. Y entre todos, no nosotros solamente, junto con ellos, porque ellos también tienen inversiones aquí y son los que quieren mantener la administración, queremos de que esto sí se logre desarrollar paso a paso, con un plan de acción, o sea, qué se va a hacer primero, qué va después, que todo el mundo se ponga al día, pero para ponerse al día va a requerir también de un consenso con ellos. O sea, al final eso es lo que buscamos, porque tenemos nuestra inversión aquí. No queremos que nuestra inversión cada día siga perdiendo valor, además de que necesitamos vivir en un entorno seguro. Nosotros como programa dejamos la puerta abierta a todas las partes señaladas, Inversiones Rua Augusta, la Administración de Residencial y Rafael Cholitín Dulut, para que puedan darnos una entrevista que aclare cuál será el destino de estos adquirientes en Punta Bávaro. Lo que solicitamos es eso, atención con el desarrollador, que se reúna con nosotros y que logremos acuerdo y que se cree un plan de acción. Una solicitud que parece sencilla, que se sienten, que hablen, que revisen los documentos, que establezcan responsabilidades y que después de tantos años alguien explique cuál es el plan, porque en Punta Bávaro el tiempo ya pasó. Ahora lo que falta por saber es qué pasará con las promesas.